Oscar, muchas gracias por tu tiempo, por concedernos esta entrevista. Nos hemos propuesto en esta jornada repensar el negocio del deporte. Y una primera pregunta, ¿no? El fútbol es un deporte, es uno de los deportes más seguidos del mundo, pero apenas tiene un siglo de historia como espectáculo. ¿Crees que debe repensarse para mantener este liderazgo en el futuro? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero es un placer estar aquí y compartir estos momentos de reflexión. Yo creo que tú dices apenas un siglo, y yo creo que tiene un siglo y hemos visto muchos cambios, pero el fútbol siempre ha estado ahí en parte de la historia reciente del mundo, vaya. Y no creo que deba repensarse, obviamente, las cosas van evolucionando y ahora tenemos un bar que antes no teníamos, la experiencia del espectador nos ha permitido llegar a más gente en todo el mundo, que antes era mucho más difícil. Es verdad que a lo mejor lo seguíamos por la radio cuando todavía no se retransmitía por televisión, o después vino la televisión y nos permitió llegar a mucha más gente. Ahora hay otras formas de interaccionar con el fan en todo el mundo a través de la tecnología, de las aplicaciones, de los fantasies, de los NFTs, etcétera. Pero yo creo que lo que es la esencia de la competición y de las competiciones no creo, no pienso que estamos en un momento de tener que replantear. Si tuviésemos que trazar un DAFO, ¿no? del fútbol como espectáculo, ¿cuáles dirías que son las principales fortalezas y tal vez las debilidades o las amenazas que puede tener? Yo creo que la fortaleza es la industria, cómo ha madurado la industria y los clubes, lo cual ahora estamos hablando de un tema muy importante para los países, para las ciudades. Una ciudad mediana en España que tiene un club en la Liga Santander, pues lo nota en la economía de toda la ciudad. Vemos como Granada, cuando ha estado en la Liga Smartbank, pues siempre hablaban de lo que suponía tener el club en la Liga Santander. Pero pongo un ejemplo porque yo he vivido allí hace relativamente poco y hablábamos de eso. Entonces, toda la industria que mueve y la seriedad, como ya no hemos dejado de ver historias de clubes con deudas tremendas o de clubes con impagos a jugadores, todo eso es pasado y ahora hablamos de auténticas compañías, auténticas empresas que se operan como tal y que forman parte de todo este espectáculo o show que es el fútbol español o la industria del fútbol en el mundo. ¿Y apuntarías alguna amenaza o alguna debilidad que tenga que estar pendiente, ¿no? En el futuro? Bueno, la amenaza la hemos tenido estos años siempre que estaba la historia de la Superliga y yo siempre, por ejemplo, sí que cuando iba a salir, que obviamente lo sabíamos de antes, decíamos, pues ahora no es el mejor momento para volver a sembrar dudas, porque en un momento de que necesitamos crecer y que necesitamos dar estabilidad al mercado para que las empresas confíen, los casters confíen, las inversiones confíen, lo que menos puedes hacer es dar inestabilidad o sembrar dudas del futuro. Y esa sí que la hemos arrastrado en los últimos años. Yo creo que después de lo que vivimos en el mes de abril, mayo, ya es un punto que ha quedado pasado y que ya sabemos que no es una amenaza en el corto plazo y ahí vimos la respuesta de todos, de aficionados, clubes, ligas y resto de stakeholders de la industria, televisiones, etcétera, y eso nos quita una amenaza muy importante para los próximos años, claro. El fútbol como un espectáculo de masas compite por la atención, ¿no? del espectador, del consumidor, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales competidores? ¿Crees que son otros deportes? ¿Que es Netflix? ¿Que es, no sé, PlayStation, tal vez? Nosotros somos una industria de entretenimiento y yo siempre digo consumimos, o sea, competimos porque si los 5 minutos del sábado a las 4 de la tarde o la hora que yo tengo con mi mujer decidamos ir al Wanda a ver el Atleti o ver el partido en Movistar o ver una serie en Netflix o ir al cine, entonces al final compites por minutos de entretenimiento y esa es la realidad. Cualquier producto de entretenimiento que se ofrece al consumidor puede ser en algún caso competidor del fútbol o del deporte en general. Pero yo hago una reflexión también, siempre ha habido oferta de entretenimiento. Ahora es Netflix, pero antes había otro tipo de ofertas de entretenimiento y la gente decide en qué destina su economía, en qué destina su tiempo, las dos cosas. Y el fútbol siempre ha estado en nuestras vidas y por eso pues volvemos a ver estadios llenos, volvemos a ver qué es las conversaciones, para lo bueno y para lo malo. El fútbol está en la conversación y en el día a día en España, en Europa y en parte del mundo, en el top of mind de todos, y eso es una realidad. Y en el ámbito particular de las nuevas generaciones, ¿cómo calificarías el estado de salud del fútbol como espectáculo además? Yo creo que tenemos una forma diferente de interaccionar con ellos, mucho más intensa.
pero quizá también menos duradera. Siempre hemos hablado de si se puede o si pueden prestar atención de los 90 minutos del partido, de ahora existen las segundas pantallas, pero es verdad que también hace 10 años pues no teníamos el nivel de intensidad y engagement que tenemos con ellos, gracias ahora entre partido y partido a todas las apps, las redes sociales, la forma de interaccionar, el blockchain que nos ha permitido llegar a y fidelizar e interaccionar con fans de todo el mundo y monetizar fans de todo el mundo. Entonces, es una experiencia, desde mi punto de vista, o una interacción mucho más intensa y diferente, ni mejor ni peor a la de hace 10 años. Es actualizada al mundo actual. Sí tenemos un tema que es, tenemos ciertas barreras por el modelo de distribución que tenemos en España audiovisual que tenemos que romper para que el fútbol sea más accesible a todo el mundo, y esperamos que se pueda conseguir. El presidente lo ha dicho, que eso sí que, pues obviamente la barrera de entrada al fútbol es alta y eso hay que cambiarlo. Ahora hablabas de la duración, ¿no? Si ahora tuviese que inventar el fútbol de nuevo, seguramente se plantearía, ¿no?, un espectáculo de 90 minutos con 15 minutos de interrupción. A lo mejor para el actual modelo de consumo de entretenimiento de la gente más joven, seguramente cualquier persona del mundo del entretenimiento a lo mejor no lo recomendaría, ¿no? No sé si no estoy de acuerdo. Es salvable. Ves como deportes americanos donde la gente joven tiene altos índices de seguimiento, y te hablo de NFL, NBA, béisbol, cricket en India. La duración es incluso mayor a la duración del fútbol. Yo creo que el producto fútbol, como es tan consumido, está muy testado. Entonces, hablar de menos tiempo, más tiempo, 2 tiempos de 30 minutos, descanso más largo, yo creo que el producto está bastante testado, el juego está hecho a este modelo, y tenemos que tener cuidado con los cambios de modelos que funcionan. ¿Cómo crees que impacta la llegada de operadores nuevos desde el punto de vista audiovisual, como Amazon o como Disney, ¿no?, en un negocio como el fútbol? No sé si crees que son una amenaza de alguna forma o son una oportunidad para el sector. Yo creo que todo lo que es aumentar las opciones de servicios, y también a futuro las opciones, o a presente las opciones de plataformas que vengan a adquirir los derechos y nos permitan aumentar esa distribución y esas barreras de entrada que antes hablábamos, es bueno para todos. Y también es bueno para otro tema que es una de las amenazas sin duda, que es la lucha ante la piratería, que antes hablábamos. Pues todos hemos vivido o hemos hecho, y el que no quiere decir que lo ha hecho pues dirá que sus amigos lo hacían, bajarnos películas de internet por no tenerlas que comprar, o bajarnos músicas y discos por no tenerlo que comprar, y eso ahora mismo no existe. ¿Y por qué no existe cuando lo analizamos? Pues porque llega una plataforma como Netflix y luego Disney Plus, Amazon Prime, etcétera, que democratizan el acceso a los contenidos de vídeo, y llega una plataforma principalmente única como es Spotify, que democratiza el acceso a la música. Yo creo que ese cambio en la distribución, que no en los revenues, pero sí en la distribución, y ese balance vamos a tener que vivir en los próximos años, es una oportunidad para las properties que difundimos contenidos. Quería preguntarte sobre los eSports, ¿no? ¿Cómo convive el deporte tradicional con los eSports? Ya ha empezado a hacerlo, pero no sé si crees que se pueden explotar más sinergias, ¿no?, de esta colaboración. Fíjate, yo creo que los eSports es una forma de acercar el fútbol o el deporte, cada uno en su modalidad, a las generaciones jóvenes, y yo en esto, y hacer un símil, que me diréis, vaya símil, pero de pequeños, y ahora también, pero de pequeños todos jugábamos a los cromos, y todos conocíamos los jugadores de la liga, todos, hasta los del Albacete, porque los teníamos en los cromos. Y esto pasa mucho con el FIFA, con nuestro partner Siconea, que permite a la gente conocer mucho más de la liga e interaccionar de una manera muy intensa durante todos los días con nuestro producto, que es el fútbol español. Y eso de llevar el mundo físico al mundo virtual, y luego si quieres hablamos un poco del metaverso y demás, pues para nosotros es una forma de llegar a estas generaciones y hacer el flujo en ambas dos direcciones. Uno, a la gente que ya está y que sigue nuestro deporte, llevarlo al mundo virtual y con nuestro partner, con EA Sport o con otras ofertas, pues que puedan consumir de esos contenidos y tener una interacción mayor. Y luego del mundo digital, pues que obviamente de jugar a EA Sport
y conocer todo el mundo de la liga desde el mundo virtual, acercarle al mundo real, ya no digo en España, que en España estamos en el top of mind de todos los niños, sino digo fuera del mundo, que es donde nosotros tenemos que seguir creciendo. Eso es la parte de eSports o de eGames en general. Si ya vamos a eSports, a la competición, pues se están construyendo competiciones profesionales, no a los niveles, te hablo de la nuestra o todas las que hay relacionadas al fútbol, no hablo de los otros eSports, pero sí se están construyendo competiciones ya muy serias. Ya la mayoría de clubes tienen su estructura profesional con jugadores de eSport que compiten en la liga y que ya empieza a haber patrocinadores, empieza a haber derechos y eso sí que a futuro se va a crecer, pero todavía no creo en esta dimensión que llega a los niveles del fútbol real. Sí que nosotros lo vemos como una oportunidad para uno, diversificar y aumentar la conexión que tenemos con los fans, interaccionarlo y acercarles, y dos, obviamente en la división profesional, pues crear competiciones alternativas que van a crecer en el futuro. Cogiendo el hilo un poco del metaverso que decías, la Liga ha sido un early adopter de mucha tecnología, ¿no? Realmente. ¿Crees que la realidad virtual será un siguiente paso para seguir un espectáculo como el fútbol, para participar e interaccionar? Yo creo que la experiencia en el campo es única, y eso es muy difícil de llevar al mundo virtual, pero obviamente eso son realidades. El otro día hablamos también del mundo con un grupo de abogados del mundo del blockchain, de los NFTs, de los fan tokens, y ya no es ser escéptico o no, es que eso es una realidad y está en nuestro día a día, y las aplicaciones que antes no eran de pago, rulaban en el mundo en la nube o en el mundo virtual, ahora todas van a tener sus capas de blockchain y entramos en una nueva realidad, y eso nos va a exigir, como profesionales, a todos nos exige estudiar y ponernos al día, y también pensar que eso está llegando y entonces no puedes mirar a otro lado. Nosotros en la Liga hace 2 años ya hicimos un equipo específico de blockchain porque sabíamos que esto venía y porque teníamos que ser humildes y decir que no estábamos preparados para ello porque no sabíamos, no teníamos la gente, y entre el departamento digital, de marketing y comercial y el área financiera hicimos un equipo de trabajo de cómo queríamos abordar nuestros próximos pasos en la industria de blockchain. Decidimos 4 verticales muy claros que íbamos a tomar nuestras decisiones, que era la primera, trabajar con empresas que tenían experiencia en lo que habían hecho, es decir, si hago NFT Cars, lo hago con empresas que ya hayan hecho NFT Cars, si hago NFT Highlights o secuencia relevante, lo hago con empresas que ya lo hayan hecho, no con fondos que vienen a coger tu licencia para levantar capital o lo que sea, porque no saben, y nosotros necesitamos trabajar con las mejores empresas en cada una de los verticales. 2, que el NFT no es un vertical como tal, sino que es una plataforma o un modo, un tipo de economía en la que tú puedes luego asignar a diferentes verticales, y esto es importante porque al final NFT no es un producto, tú no tienes un partner para hacer NFTs, tienes, oye, ¿con quién quiero hacer mis NFT blockchain? O sea, mis NFT cards, mis NFT highlights, cualquier otro tipo de NFT. Tercero, queríamos trabajar con empresas que supieran o que supiéramos quién está detrás, empresas cotizadas, que conociéramos a los dueños, que no hubiese ninguna duda de su reputación. Y cuarto, nosotros también por un tema de responsabilidad, y esto se tomó ya la decisión en el seno de la Liga hace 2 años, que no queríamos tener un patrocinador como tal de un marketplace de criptomonedas porque nosotros somos un medio masivo y esto es un mercado complejo que todavía la gente no entiende. Entonces decidimos trabajar con gente que lo usa en sus verticales de más fáciles uso, como pues el Fan Tokens, Fantasy League que tenemos con Sorare o los NFT Highlights, pero no como tal en difusiones masivas de nuestras plataformas. Bien, cambiando un poco de tema, antes hablabas de la Superliga y de Granada. ¿Qué importancia tiene el arraigo territorial para un espectáculo como? Mucho, y es parte del valor, y cuando hablamos de competiciones superligas y demás, no somos conscientes de que el sistema que tenemos con ligas locales muy potentes, con equipos en las diferentes ciudades que permiten maximizar el valor de los derechos, porque la gente en Granada quiere ver a Granada, la gente en Valencia quiere ver al Valencia, al Levante, en Villarreal quiere ver al Villarreal, en Zaragoza quiere ver al Zaragoza, aparte de luego los grandes partidos, eso nos permite maximizar el número de abonados o obtener el máximo de cada uno de los países, y esto pasa igual en Italia, pasa igual en Alemania, pasa igual en Inglaterra, y luego una liga, una Champions muy fuerte a nivel global. Todo lo que sea devaluar las ligas pues va a dañar la economía, que es muy importante, que hablamos de más de 250.000 empleos, más del 1,37 del PIB en España. Si vas a Inglaterra igual, si vas a Alemania igual, y son ya economías o industrias muy
relevantes en el día a día de nuestro país. Entonces, quitar eso a una ciudad como Granada, a una ciudad como Zaragoza, a una ciudad como Castellón, que viven o que todo el ecosistema que genera un club profesional alrededor de eso es mucho y son muchas familias y mucha economía alrededor. Uno de los ejes de la Liga Impulso es la modernización de las instalaciones deportivas. ¿Cómo crees que deben ser los estadios del futuro? Sí, es uno de los puntos donde la mayoría de muchos clubes van a invertir. Es verdad que, y eso también refleja un poco el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, que los clubes se han decidido por invertir y vemos ya grandes estadios, como puede ser el Wanda, puede ser el Estadio Español, puede ser el Athletic Bilbao, pues me estoy dejando estadios seguro, pero ya tenemos buenos ejemplos. Pero sin duda con el proyecto con CVC de la Liga Impulso vamos a terminar de confeccionar toda esta remodelación de estadios y a estadios mucho más accesibles, donde la experiencia del fan sea más duradera, tengas muchas facilidades más de acceso, donde las conexiones o la experiencia entre el fan durante el partido es mucho más armonizada, mucho más dinámica de lo que nuestros estadios o un parque de estadios antiguos que todavía teníamos, y ahí sí que creo que vamos a dar un salto de calidad. Y por cierto, creo que eso también ojalá la candidatura que tenemos para obtener el Mundial junto con Portugal, el Mundial creo 2030, pues tener un parque de estadios renovados, nuevos, en las principales ciudades, pues nos tiene que ayudar. Entonces eso también nos ilusiona. Los clubes españoles, particularmente los pequeños, tienen una dependencia alta de los ingresos audiovisuales. ¿Cómo se puede reducir esta dependencia o diversificar un poco? Es otro de los objetivos del proyecto Impulso. Cuando comparamos el mix de revenue, ya no digo de los dos más grandes, que ellos sí que son los clubes o de los clubes con mayores ingresos de Europa y del mundo, pero si te fijas a los clubes medianos, es verdad que tienen mucha dependencia de los ingresos audiovisuales, lo cual les ha hecho sufrir menos en esta crisis, porque es lo que menos ha sufrido más otros temas como ticketing, museos, merchandising, etcétera. Y cuando lo comparas con los clubes medianos y pequeños de otras competiciones, es verdad que sus estructuras están preparadas para ser más generadores de revenue y no tanto depender de lo audiovisual. Y hablo de ticketing, de merchan y de patrocinio, de ingresos comerciales. Entonces, creemos que ese salto los clubes medianos sobre todo, y los pequeños tienen que darle, y todo el refuerzo de estructuras del equipo comercial, del equipo digital, del equipo de desarrollo de negocio, del equipo internacional, para ser capaces de generar y depender menos de los ingresos audiovisuales, no porque vayan a bajar, sino porque ellos sean capaces de generar más revenue, pues es fundamental. Y por eso el planteamiento estratégico del proyecto con CVC para dotar de esos recursos de manera relevantes y recurrentes, y ahora en este momento a los clubes, para que puedan afrontar esas inversiones y puedan acelerar todo ese crecimiento, porque si no, en el día a día es muy difícil, porque al final tus recursos los quieres poner en el campo, ¿para qué? Para poderte mantener en primera división, para seguir cobrando el dinero, entonces nosotros dotarles ahora de este dinero destinado a esto es el que nos va a hacer dar el salto cualitativo como competición. No sé si mencionamos otras ligas, ¿no?, donde había los clubes medianos con los ingresos más diversificados. No sé si hay una referencia o algún modelo que creas que deba seguir, ¿no?, el fútbol en España. Hombre, yo creo, por ejemplo, la estructura profesional que tienen los clubes de Premier League es muy relevante, y incluso los clubes de Championship ya tienen estructuras y staff mucho más reforzados que lo que podrían tener algunos de nuestros clubes, y ahí sí tenemos que dar ese salto. Si bien venimos viendo como cada vez los clubes ya lo vienen dando, pero es una manera ahora de hacerlo de manera de golpe y de manera significativa. Hay dos aspectos regulatorios que afectan mucho. Una de las líneas que mencionabas, que es la del patrocinio. Ya no hay apuestas posibles, salvo loterías y la ONCE, y determinados alimentos también ahora están un poco en el foco. ¿Cómo son hoy las perspectivas para el patrocinio del fútbol? Fíjate, nosotros teníamos que cerrar como liga, ¿vale? Y luego hablaremos un poco de la industria de los clubes. Nosotros teníamos que cerrar en 109 millones de euros, más o menos, y hemos cerrado, y veníamos de 96, es decir, hemos seguido creciendo a doble dígito pese a la pandemia, y el presupuesto para este año global de toda la liga y las filiales del tema comercial supera los 144 millones, es decir, crecemos 30 millones y por encima del 30%, 33 millones y por encima del 30%, es decir, hemos sabido seguir reinventando nuestro producto y seguir con una estrategia comercial, y el crecimiento internacional nos ha ayudado para, pese a la pandemia, porque el resultado de esta temporada es lo negociado el año pasado, poder crecer por encima del 30% y superar los 140 millones de euros, cuando hace 4 años apenas llegamos a los 50 millones de euros de ingresos comerciales. Entonces,
Obviamente no era el mejor momento y no es el mejor momento para meter una regulación como la del juego que afecta a los ingresos de lleno a los clubes, que son en total en el fútbol profesional cerca de los 90 millones de euros en todo lo que el acumulado que sacamos los clubes del mercado de apuestas en España, y en un momento post o todavía en COVID, con un ticketing restringido, con un impacto en los ingresos en todos los clubes de manera muy relevante, quizá no era el mejor momento y había formas más transitorias. Pero eso no quita que nuestra responsabilidad es seguirnos reinventando y seguir viendo las formas de generar ingresos. Y para el resto de sectores, es que el fútbol, el deporte ahora, después de esta pandemia, ¿no? Que tal vez ha puesto el deporte, ha puesto la salud tal vez más en el centro, ¿hay buenas perspectivas para el patrocinio? Sí, yo soy optimista. Vemos como los clubes siguen firmando acuerdos de patrocinio, como parecía que la mitad de la liga se iba a quedar sin main sponsor en la camiseta y todos los clubes ya a día de hoy tienen main sponsor en la camiseta, como nosotros seguimos creciendo en ingresos audiovisuales, como ayer el Real Madrid anunció un acuerdo con Adobe importante, como bueno, pues vemos como al final el fútbol atrae masas, y cuando atrae masas y mueve emociones es la mejor plataforma para atraer patrocinadores. Muy bien. Ha habido en los últimos años de bonanza económica en el propio mundo del fútbol y en la economía en general una cierta inflación, ¿no? en los salarios de los clubes deportivos, ¿no? ¿Tú crees que los salarios deben replantearse de una forma más estructural, no tan coyuntural como se hizo el año pasado en plena pandemia? Yo creo que eso también es nuestro control económico. En momentos de pandemia, donde tú tienes tu estructura de masa salarial y de repente hay una bajada de ingresos de golpe por unas situaciones extraordinarias, pues tienes que ajustar las masas salariales, como hicieron con mucha responsabilidad la mayoría o prácticamente todos los clubes de la liga, lo que nos ha hecho ser la liga que menos pérdidas ha tenido de largo comparado con el resto de grandes ligas europeas, y nos hará estar en una posición mucho mejor, más competitiva en los próximos 3-5 años, y eso lo veremos seguro. Nosotros tenemos un sistema de control económico que ajusta la masa salarial a la realidad de ingresos de los clubes, y eso es así, salvo momentos extraordinarios que hay una bajada, como comentaba, brusca por una situación que no es del mercado, que es una situación COVID que afecta, pero el resto, si han incrementado el salario de los jugadores, es porque los ingresos de los clubes y de la liga han incrementado normal. Nosotros hace 7 años apenas ingresábamos 800 millones de euros, ahora estamos por encima de los 2.100 millones de euros, entonces si se ha duplicado, casi multiplicado por 3 los ingresos de la liga y los ingresos total del fútbol profesional es muy similar, pues normal que los salarios de los jugadores hayan aumentado, porque son los actores de una industria que venía creciendo en ingresos y que seguirá creciendo en ingresos. Entonces, yo creo que no es un momento de, o sea, no es esa reflexión así al alza, sino nosotros tenemos un sistema de control económico que ojalá muchas de las ligas la tengan similar, y sobre todo UEFA lo tenga similar, y eso desde la liga lo hemos dicho, que hace que ajusta el salario de los jugadores a la realidad que vive la industria, porque es lo que permite a los clubes gastarse o invertir en esas partidas. Pero que desde una perspectiva tal vez más europea, más global, ¿no? El hecho que haya este incremento tan fuerte de las estructuras salariales, digamos, del tractor, ¿no? Cada vez son estructuras que necesitan muchas veces financiación externa. No sé si esto crees que en una perspectiva muy global puede ser una debilidad o puede ser una amenaza para No, bueno, el tema de la financiación externa sabes que está limitado exactamente a eso, para que no suponga, en España, hablo, no suponga una alteración o una realidad de la industria y no pueda desvirtuar y generar una inflación que no es buena para el resto de clubes que tienen que competir ante un club que a lo mejor ha tenido mucha financiación externa y compiten en mayor ventaja que el resto. Eso nosotros en España lo tenemos bastante controlado y hemos tenido ejemplos como se han controlado de inversiones extranjeras que vienen y se adaptan, porque si no, estás rompiendo lo que realmente genera la industria. ¿Cuál es el problema real? Pues problemas como los que ya sabemos del Manchester City y el PSG, que compiten en otras situaciones de mercado con aportaciones de dinero que no son reales de la industria, entonces fuerzan al resto de clubes a tener que competir con ellos en salarios, en fees, etcétera, y eso es lo que rompe la sostenibilidad del mercado. Y yo creo que atacar de una vez por todas ese sistema y tener un control económico europeo realmente estricto es lo que va a hacer la industria ya a nivel global totalmente sostenible. En España lo hemos tenido, hemos visto cómo los clubes ya no tienen deudas, cómo los jugadores los clubes no tienen ninguna deuda con la Hacienda, con la Seguridad Social, que antes se debían más de 600 millones de euros, cómo no hay jugadores impagados, que antes teníamos más de 200 jugadores impagados al final de cada una de las temporadas, y eso lo hemos visto aquí, como con un buen control económico se ajusta todo. Entonces ahora es el paso de hacerlo en Europa de manera relevante. Tengo una última pregunta. Es verdad que, entre otros aspectos, el negocio del fútbol se ha caracterizado por una conflictividad
dialéctica y legal bastante importante, ¿no? Y tú la mencionabas como una debilidad, tal vez, ¿no? Como una amenaza del sector. ¿Falta cohesión para afrontar los retos de futuro del deporte y cómo se puede conseguir esa cohesión? No creo que falte cohesión, ¿no? Obviamente en unas industrias tan importantes que generan tanto negocio, pues siempre va a haber intereses cruzados. Y luego además, en una industria tan importante que genera tanto negocio y que es tan mediática, más aún. Yo creo que hay mucha cohesión. Nosotros aquí en la Liga, nuestro presupuesto, nuestra estrategia siempre se aprueba por amplísimas mayorías. Ojalá en otros sistemas o en otras situaciones de la vida tengamos la mayoría que nosotros aquí o la cohesión que nuestros clubes tienen en nuestra estrategia. También hay bastante cohesión entre las ligas. Estamos en un momento de buenas relaciones con Europa, con UEFA, donde miramos todos por lo mismo, pero hay discusiones con FIFA muy relevantes por el Mundial y estamos indicando y todos juntos diciendo lo que supone. Y luego el tema de la Superliga, que no es que no haya cohesión, es que hay una cohesión de todos los clubes, todos los stakeholders, todas las ligas, con un grupo pequeño de clubes que se querían montar su chiringuito, vaya. Pero es verdad que lo que le llega al aficionado, a lo mejor por los decibelios o por la intensidad de la discusión, ¿no? Es que es un sector, una industria tal vez un poco bronca, ¿no? Tal vez no refleja la realidad. Porque mueve pasiones y porque es mediática. Entonces todo se exagera. La misma conversación de una liga, de un presidente de una liga con un presidente de un club, o de un presidente de una liga con un presidente de UEFA, o en una industria que no fuese el fútbol, no estaríamos abriendo telediarios, abriendo periódicos, siendo trending topic en Twitter. Entonces es lo bueno del fútbol es que mueve pasiones, que entonces eso, y que es muy mediático, entonces eso nos hace tener el show que tenemos, pero también es que muchas de las conversaciones o polémicas pues exageran muchísimo más. Muy bien, Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer. Un placer, gracias.